Bueno, en primer lugar, mi nombre es Juan Esteban de la Cruz, yo soy médico y epidemiólogo de la Universidad del Norte, pediatra de la Universidad de Antioquia, orgulloso de las dos instituciones. Les voy a mostrar lo que fue mi trabajo de grado de tesis como pediatra y para mí es un honor mostrarle ante este público, digamos que los hallazgos. Entonces, este es, como ya mencionamos, es como el título como elegante y formal que de verdad es como aspiramos que esto llegue a nivel internacional, poder publicarlo, pero toda publicación nace de una pregunta clínica y la pregunta clínica fue, ¿sirve la profilaxia antibiótica para evitar la recurrencia de infección del tracto urinario en niños? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor antibiótico en caso de que sí exista algún efecto? Si uno se mete a buscar esto como un clínico en su vida diaria, de pronto uno se mete y realmente la mejor forma sería hacer una revisión sistemática de literatura con metaanálisis en red, que también es conocido como todo en el mismo lugar de todas las intervenciones al mismo tiempo. ¿Y esto qué significa? Voy a bajar acá un poquito. Y entonces, no sé si vieron esta película, que si uno ve 30 minutos, realmente no la entiende y es muy loca, pero al final fue muy galardonada como dentro de los Oscars y esperemos que pase lo mismo con este trabajo. Entonces, la infección urinaria en general es la infección bacteriana seria más frecuente. El problema no es tratarla porque en la mayoría de las veces pues mejora, no tiene problemas, no tiene complicaciones, pero yo entendí que como pediatra realmente es identificar aquellos, el rol es identificar a aquellos pacientes que pueden repetir esa infección y que eso potencialmente puede producir cicatrices y al futuro predisponer a hipertensión y enfermedad renal crónica. Uno revisa hasta el momento que comenzamos el estudio cuáles eran las recomendaciones de las guías y realmente y de la evidencia, si hay beneficio, más bien el riesgo. Existía en ese momento una revisión sistemática de Cochrane que decía que no había diferencia en cuanto a antibiótico o no antibiótico. Las guías pues, de la Academia Americana de Pediatría y la NICE decía, hay baja evidencia acerca de si sirve o no sirve. Cada decisión debe ser individualizada dependiendo del paciente y sus factores de riesgo y siempre trate sus factores de riesgo. Y nos pasó que, pues, nosotros, pues yo me gradué el año pasado y en Pediatrics nos publicaron algo muy parecido por CureSys el año pasado, que cuando yo lo vi me quedé pálido porque dije, me robaron la idea, pero que tiene ciertas diferencias. Entonces, seguimos toda la metodología que se propone con el manual de Cochrane, está registrado en Próspero. Hicimos una síntesis de la evidencia con estudios como es RStudio, que es después como un software. Realizamos metaanálisis directo, metaanálisis en red, que ya le voy a contar cuál es la novedad. Entonces, siguiendo como la estructura que se debe hacer, buscamos en las bases de datos, en todas, literatura gris, hicimos el riesgo de sesgo con la herramienta de Cochrane y utilizamos también la metodología Gray. Entonces, ¿qué estudios estábamos incluyendo? Entonces, básicamente aquellos que valoran la profilaxis antibiótica en niños para evitar la recurrencia. Entonces, habían estudios de antibiótico versus el placebo o no tratamiento, otros antibiótico versus no antibiótico. ¿Y qué queremos evaluar? La recurrencia de ITU a los 6 meses y a los 12 meses como desenlace principal. También es muy importante evaluar, eran desenlaces secundarios, las cicatrices renales, la resistencia antimicrobiana y un desenlace que puede ser un poco controvertido, que es la bacteriuria asintomática. Por lo menos la profilaxis, 2 meses de tratamiento y la indicación está a criterio de los autores. Entonces, una vez tenemos estos estudios, ¿qué queremos hacer? Es que normalmente en el metaanálisis directo comparamos A versus B. Eso ya existía, que era antibiótico versus no antibiótico. Sin embargo, lo novedoso de este estudio y esta metodología es que muchos estudios compararon betalactámicos versus placebo y había otros estudios que comparaban nitrofurantoína versus placebo. No puede revisar la evidencia de esto, es evidencia directa. Sin embargo, con esta metodología lo que buscamos es buscar evidencia directa, indirecta y con eso sacar una evidencia mixta que nos mejora como la precisión de los resultados. Nuestros resultados entonces nos mostraron que en la búsqueda inicial
encontramos 3.617 títulos abstract que revisamos en independiente, en duplicado. Revisamos 51 textos completos y al final incluimos 16 estudios, 10 de ellos antibiótico versus placebo o no tratamiento y 6 de ellos antibiótico versus antibiótico. Surgió una red de 6 nodos. Como primer hallazgo muy importante es que esta es la primera vez que una revisión sistemática muestra diferencias estadísticamente significativas y tiene unas explicaciones, tanto para reducir la ITO a los 6 y a los 12 meses en general. Y un hallazgo que un análisis post hoc, que es un nombre bonito para decir, no lo planeamos, lo encontramos y nos parece relevante, es que hay un grupo de estudios que no dicen, yo no me caso con un antibiótico, sino que dejo que el clínico pueda decidir qué antibiótico debe utilizar, contextualizado en su ambiente, su contexto clínico, su epidemiología local. Esta fue la red, más o menos el tamaño del punto que se llama nodo, quiere decir cuántos pacientes hay para ver, y entonces encontramos, estos fueron los nodos. Estos son los desenlaces en los cuales nos muestra que la nitrofurantoína fue el que probablemente tenga mayor efecto a los 6 meses, seguido por ese nodo que vimos que era deseleccionado por el clínico y el resto le seguía en esta lista. También muy relevante, y voy a adelantar por acá, encontramos algo, cosas lógicas, por ejemplo, la bacteriuria sintomática disminuyó, aumenta la resistencia antimicrobiana. Esto da para muchas discusiones. No hay diferencia en cuanto a las cicatrices renales y uno dice, no hay diferencia en cuanto a las cicatrices renales y de pronto nos ponemos así. Y realmente la revisión sistemática da muchas cosas buenas y no solo un RR, pero existen bastantes dificultades para estos estudios y realmente yo concluí que no se evalúa de una manera apropiada. Entonces, estos son como los hallazgos más importantes y realmente todavía sigue siendo importante a pesar de esta publicación porque desde el punto de vista metodológico encontramos como algunas falencias y que finalmente este hecho de que mostramos el nodo de que el antibiótico sea presentado o seleccionado por el clínico o por el pediatra es algo novedoso y que vale la pena como mostrar. Estas son las conclusiones dentro de los Doctor, desafortunadamente se le acabó el tiempo. Listo. Y muchas gracias por el espacio, por la atención. Preguntas puede haber muchas, quedan para uno o mucho más tintos para discutir. Y pues disfruten la ciudad. eh, yo vivo en Medellín, así que también es muy bonito volver a la ciudad donde uno se formó y disfrutar de este espacio con ustedes. ¿Alguna pregunta?